Vamos a dar inicio a nuestro taller. Buenas tardes, Vivian, buenas tardes, María del Carmen, y buenas tardes a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy sobre la jurisprudencia de los tribunales internacionales sobre el control de convencionalidad y los derechos humanos de las mujeres. Y está con nosotros la doctora Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez. Ella es jueza titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, es un honor para nosotros tenerla a usted aquí y a todos ustedes también, y un honor grandísimo. Y quiero darles la bienvenida a usted hoy a este gran evento, y a todas ustedes muchas gracias por haber participado. Me emociona esto porque es en mi casa, así que bienvenidas de vuelta. Muy bien, voy a hacer un breve resumen de su currículum, doctora. La doctora Hermenegilda del Rosario, como dije, ella es juez titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Ella es graduada de doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1987. En esa misma universidad cursó las maestrías de Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, y la de las Ciencias Políticas y Administración Electoral. En la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, y una especialidad en Pedagogía Universitaria. En el ámbito académico ha tenido una destacada labor como catedrática de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, por más de 15 años consecutivos. En su extensa labor profesional, la magistrada se ha dedicado a la práctica privada, especializada en el derecho civil y comercial. De la misma forma, desempeñó la función de oficial del Estado Civil de la primera y 10ª circunscripción del Distrito Nacional entre los años 1999 y 2012, Junta Central Electoral. A mediados del año 2012, asumió el cargo de directora de rectificaciones de actas del Estado Civil del Tribunal Superior Electoral hasta el año 2018, en el que fue designada como asesora general del magistrado presidente de este honorable tribunal. Actualmente, jueza titular del Tribunal Superior Electoral desde el 19 de junio del año 2023. Anterior a esta designación, fungió como jueza suplente del Tribunal Superior Electoral desde el 28 de junio del 2021, cuando fue juramentada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Agradezco la invitación de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay, y ya que me siento honrada de participar en este 20º encuentro de magistradas de los altos órganos de la justicia iberoamericana. Un saludo afectuoso a todos los participantes de desde nuestra hermosa y cálida República Dominicana. En especial a mi homóloga, la magistrada Rosa Pérez de García, quien compartió con todos nosotros previamente, así como a la compañera de panel, la magistrada Vivian López. El tema que estaré abordando en esta oportunidad es jurisprudencia de los tribunales internacionales sobre el control de convencionalidad y los derechos humanos de las mujeres. La invisibilidad histórica que ha sufrido la mujer apartada de la historia oficial hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su imagen, voluntad, fuerza y a veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad más justa para todos. En contra de múltiples barreras, la mujer participa en el desarrollo social desde el amanecer de la civilización hasta nuestros días. Muchas tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo, o contra el fascismo, el racismo, o simplemente contra una absurda discriminación basada en el sexo, la clase social, la identidad étnica. Como ejemplo de lo anterior, podemos encontrar un sinfín de hechos al rememorar los movimientos feministas del siglo XIX que se concretaron en lograr el sufragio para las mujeres, y la lucha histórica del siglo XX que se caracterizó por la incorporación masiva de las mujeres en el mundo laboral. Ya adentrándonos a nuestro tema, es preciso señalar que la estimulación de relaciones de colaboración entre las jurisdicciones internas
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la paulatina construcción de diálogos críticos entre ambas órdenes jurisdiccionales, han facilitado el proceso de optimización para la protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha surgido el concepto de convencionalidad para denominar la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia. La Corte Interamericana ha logrado percibir claramente muchos de los casos que se someten a su conocimiento, que llegan a la sede internacional precisamente porque ha fallado la justicia interna. Por tanto, estamos ante un concepto que es la concreción de la garantía hermenéutica de los derechos humanos consagrados internacionalmente en el ámbito normativo interno. Dicha herramienta tiene aplicación en el ámbito nacional e internacional. El Tribunal Interamericano comenzó a aplicar en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile algunas alusiones respecto del control de convencionalidad efectuado por el ex juez Sergio García Ramírez desde el 2003, caso Mirna Mat-Chan contra Guatemala. En tal fallo, se pronunció que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También está el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México en el año 1999. Y frente a algunas dudas acerca de que si el control de convencionalidad involucraba también a los órganos especializados, como por ejemplo tribunales constitucionales, la Corte de los Derechos Humanos zanjó la cuestión al puntualizar: los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. También citamos que el control de convencionalidad aplicado para garantizar y salvaguardar los derechos de la mujer encuentra uno de sus mejores ejemplos en el caso Rosendo Cantú contra México, sentencia de agosto del 2010, en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció lo siguiente: cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Otro ejemplo que obliga a los estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres lo podemos observar en el caso González contra México, a través de la sentencia de fecha 16 de noviembre del año 2009, en el que la Corte Interamericana de los Derechos razonó: como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Finalmente, podemos citar el caso de Manuela versus El Salvador, que fue citado esta mañana, sentencia de fecha 2 de noviembre del 2021, un caso que se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la violación de diversos derechos humanos en perjuicio de la señora Manuela, quien fue detenida, juzgada y condenada por homicidio agravado tras una emergencia obstétrica. En el último de los casos, en este contexto, nos abocamos a recordar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar
erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, adoptada en el 1994, en cuya esencia, que aparece descrita, se manifiesta que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, resulta evidente que el alcance del control de convencionalidad no solo se enfoca en la obligación de respetar los derechos de la Convención, sino de la exigibilidad de adoptar todos los medios necesarios para garantizar el goce de los mismos de una manera efectiva y funcional. La República Dominicana es Estado parte en la Convención Americana desde el 19 de abril del 1978. En materia de derechos humanos de las mujeres, la República Dominicana no figura en el listado de países con casos abiertos ante esta Corte. Sin embargo, en este encuentro es propicio recordar el caso de Rosaura Almonte Hernández, alias Esperancita, una adolescente de 16 años que murió en el 2012 con un diagnóstico de leucemia, embarazada de 3 semanas, cuyos médicos se negaron a realizar un aborto terapéutico y se abstuvieron de proveerle el tratamiento de quimioterapia para no afectar el periodo crítico gestacional. En este caso, fue admitido a través del informe 67/20 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a los fines de continuar el análisis de fondo de la cuestión, al considerar que el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, entre otros, fueron vulnerados. Aún la Corte no se encuentra apoderado de este caso. En nuestro ámbito competencial, apegados a la optimización de las garantías legales y constitucionales que amparan los derechos de las mujeres, el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana ha adoptado movimientos jurisprudenciales cónsonos con el deber de interpretar las normas jurídicas, dictando sentencias que constituyen un extraordinario avance en el reconocimiento y progresividad de los derechos políticos electorales de las mujeres en los distintos niveles de elección, las cuales han sentado un precedente importante que establece un criterio de garantía de estos derechos y de su proyección y desarrollo. Ejemplo de ello citamos la primera sentencia del año 2016, mediante la cual una mujer exigía que fuera reconocido su derecho a ser postulada y que después de 3 audiencias fruto de un amparo, sus abogados la abandonaron y el tribunal le permitió seguir, que ella continuara con la defensa de su caso, siendo beneficiada con el derecho a ser postulada y obtuvo el curul correspondiente. Las sentencias marcadas con los números 27, 91, 128 del año 2019 fueron precedentes muy importantes en la defensa de la cuota de la mujer, la disposición de que a la hora de escoger de las listas hubiera la habilidad correspondiente para los fines de ejecución electoral, al igual que la demarcación territorial que se demandaba que fuera a nivel nacional la aplicación de la cuota de la mujer, y el tribunal, avalado después por el Tribunal Constitucional, determinó que realmente la distribución debía ser a nivel territorial. Este conjunto de criterios forjados desde el nacimiento de este órgano de justicia electoral ha convocado al constitucionalismo a adoptar una dimensión incluyente del principio de igualdad que propicia un reforzamiento de los derechos fundamentales de la mujer, entre estos el derecho de la participación política, por lo que muchas de nuestras decisiones han sido confirmadas por el Tribunal Constitucional Dominicano. Todo lo abordado nos obliga a ser guardianas de nuestros derechos, sin importar el espacio desde donde nos encontremos,
Estamos llamadas no solo a salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, sino todo el amplio espectro de derechos que nos corresponden desde todos los ámbitos competenciales de nuestras instituciones. Estamos combinadas a reflexionar sobre la importancia del control de convencionalidad a través del cual los jueces y tribunales internos puedan entender su sujeción al imperio de la ley, así como los estados están emplazados a adoptar normas e implementar todas las medidas necesarias para velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean degradadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y finalidad. Es por ello que estos espacios de reflexión y concientización fungen como panacea para el combate contra todo acto u omisión de los sistemas de justicia que podrían contribuir en el detrimento de los derechos que han sido logrados a través de la sangre derramada de mujeres valientes, al igual que sus luchas, cuyas conquistas sociales no deben quedar a merced de las prácticas antijurídicas ni de la insubordinación de los estados. No deseo cerrar nuestra intervención sin rendir un pequeño tributo a algunas mujeres que, como cité al principio, lucharon y rompieron normas contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo. Acá le hacemos una proyección de algunas damas: Rigoberta Menchú, Eleonor Roosevelt, Ja Duruquet, Clara Campoamor, Abigail Mejía, Indira Gandhi, Simone de Beauvoir, Michelle Bachelet, Lucretia Mott, Elizabeth Cady y Mary Goes Olin de Go. Finalmente queremos rendir un tributo a la única y primera y única mujer que ha ocupado el honor de haber sido pertenecer a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre el año 2006 al 2012, nuestra querida Radis Abreu. También ha sido presidenta de delegación y delegada en 3 conferencias mundiales sobre derechos humanos en Viena, Sudáfrica y Brasil. Finalmente, la conquista iniciada en nuestra conciencia, y aunque el camino por trillar aún sea largo, obtemperemos al llamado de no rendirnos. Es y seguirá siendo el arma más letal contra todas las actuaciones que pretendan cercenar los derechos que nos corresponden por nuestra mera condición humana, que merece ser protegida desde la dignidad de mujer. Gracias. A sus órdenes para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, doctora. Un aplauso para la doctora.